Tiene la palabra la asambleísta Andrea Yaguán. Gracias, señor presidente. Estimados compañeros asambleístas, señor ministro, somos conscientes que este momento es de sumar. La situación que atraviesa nuestro país es grave. Por ello, las situaciones que se tomen deben ser pensadas para el presente y para el futuro. Algunas preguntas que iba a manifestar esta tarde ya han sido mencionadas por otros compañeros asambleístas. Algunas aún quedan dudas, como el tema del registro social. Nosotros conocemos que muchas personas existen las quejas que muchas personas tienen una condición de vulnerabilidad, están dentro de la línea de pobreza, pero no están dentro de este registro social. Por ello, es necesario que conozcamos cuál es la metodología que utiliza el registro social para poder determinar quiénes están o no dentro de esta línea de pobreza. Como representante de una provincia fronteriza, me permito mencionar que uno de los graves problemas que atraviesan las poblaciones de frontera del Ecuador no solamente es el abandono de las acciones e intervenciones de las instituciones del Estado Nacional, sino también la escasa o nula coordinación que existe con las autoridades locales y las comunidades. Lo hemos visto, usted sabe y conoce que el principio de la Constitución de Montecristi es que el gobierno nacional deje que los servicios sean ejecutados y prestados por los gobiernos que tienen cercanía a la población y a la comunidad. Para mencionar, estos gobiernos son los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, pero esto no sucede, por lo contrario, se fortalecen esquemas de atención por zonas, que lo único que hacen es fortalecer el centralismo y se deja a un lado a los habitantes de nuestros territorios. La primera pregunta es: ¿cuáles son las acciones que el ministerio a su cargo ha emprendido o ha realizado para que los programas y brigadas sean ejecutados con la participación de los GAT en territorio nacional? Esto hablamos en el tema de las entregas de kit. A nosotros aún no nos queda claro, y específicamente en el oro, tenemos acciones individualizadas. Hemos visto en redes sociales, o será una tendencia de que todo el mundo por separado sale tomándose la foto. La idea es que se articule y que se llegue a la mayor parte de los habitantes con estos apoyos. Estaba conversando con dirigentes de los pescadores artesanales. La provincia del Oro tiene el archipiélago de Jambelí, que cuenta con una serie de islas donde vive población vulnerable. Y ellos nos mencionan que no ha habido ni siquiera visita del MIES ni una articulación con el Ministerio de Producción para tener una asistencia. Estas poblaciones están prácticamente abandonadas y es por la misma gente que están siendo atendidos. También queremos saber cuál es el presupuesto que durante esta emergencia el ministerio ha destinado para atender exclusivamente a los sectores sociales del territorio de frontera. Hablamos sobre el bono también de protección familiar, pero nos queremos conocer cuál es el porcentaje que se ha destinado a los beneficiarios de las provincias fronterizas, diferenciando de la zona rural y del urbano marginal. Usted ha mencionado que la mayor parte de los beneficiarios son los sectores, los agricultores, también mencionó sectores del transporte, pero también tenemos aquí en esta provincia un sector muy importante que es el sector de la pesca artesanal. Tenemos a este sector que conocemos que tampoco ha sido beneficiario dentro de este porcentaje del bono de protección familiar. Además, también consideremos aquellas actividades que no son comunes, como los artesanos. También hay que considerar aquellos que son los artistas urbanos, personas que viven del día a día y que no necesariamente se dedican al comercio y que también están dentro del sector de la vulnerabilidad. Otra pregunta que nosotros tenemos y que no nos ha dejado claro y que tiene relación a lo que mencioné anteriormente: ¿qué medidas se ha tomado, aparte del tema del bono de protección,
para ayudar en materia de inclusión económica a trabajadores autónomos. Usted mencionó que se está gestionando fondos para el sector de economía popular y solidaria. ¿Cuáles serían los parámetros y los beneficios para las empresas y personas que pertenecen a este segmento de la economía? En la cadena productiva, uno de los sectores más vulnerables es la población joven. Son los primeros en ser despedidos o a su vez también son los primeros en que van a sufrir directamente la reducción de plazas de empleo. El MIES también tiene competencias sobre el desarrollo integral de la población vulnerable, que son los jóvenes. He visto en todas las intervenciones que nos hemos olvidado de este segmento de la población, que normalmente tiene dificultades para encontrar trabajo. Si encuentra el trabajo, son los primeros en ser despedidos, son los que no reciben tampoco un salario acorde a su trabajo. Y tampoco consideramos que esta población joven aquí en el Ecuador también está a cargo de niños y niñas. Necesitamos que usted nos informe sobre las medidas de protección a jóvenes en materia de inclusión económica y social, sobre todo de aquellos que están educándose y de quienes contaban con un empleo antes de esta emergencia. ¿Cómo se ha coordinado con el Ministerio de Educación y del Ministerio del Trabajo? ¿En qué medida? ¿Qué medidas se aplicaron desde sus competencias? Además, una pregunta que me surgió cuando usted mencionó sobre el tema de los centros de desarrollo infantil. Queremos saber qué porcentaje o cuántos niños han sido beneficiarios, porque usted mencionó que se les está entregando alimentación. Queremos saber cuántos niños, familias de los niños, se ha beneficiado con la alimentación en este periodo de emergencia, y además cuál es el protocolo que sigue el MIES, sobre todo en las provincias de la costa. Sabemos que las provincias de las costas son una de las más afectadas en esta emergencia sanitaria por el COVID. Una pregunta también que nos lleva sobre el tema de los niños, niñas y adolescentes es qué trabajo su ministerio ha realizado en coordinación con la Cancillería para saber la situación de los ecuatorianos varados en el exterior y sobre todo con los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Sabemos que el tema de los subsidios son temporales, pero no son temporales. Esto es por la emergencia, pero también queremos saber cuáles son las acciones que se están planteando desde su cartera de Estado a largo plazo para evitar que las brechas de pobreza y extrema pobreza se extiendan. Eso, señor presidente, señor ministro, muchas gracias.